Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este video seguimos con el estudio de la dinámica de rotaciones. Preferí no meterme mucho más con la teoría en los videos. Me gustaría que a eso ustedes lo vayan viendo del apunte o del material complementario que están usando, porque si no se haría muy larga la parte de rotaciones y hay que tener en cuenta que después vienen otros temas con los que hay que seguir trabajando hacia el final del cuatrimestre. Bien, entonces vamos a ver algunas generalidades del movimiento de rototraslación, vamos a ver de qué se trata el movimiento de rototraslación y como a continuación vamos a ver un ejemplo de lo que se llama rodadura sin deslizamiento, que es uno de las situaciones que entran habitualmente en los exámenes o en los problemas a resolver, y en particular voy a tomar el problema 7 de la guía 8 y vamos a desarrollarlo aplicando tanto las ecuaciones de dinámica traslacional como las de dinámica rotacional para hacer un análisis, digamos, completo de la dinámica de un cuerpo en un caso típico de estudio. Bien, después van a venir otros videos a continuación que iré subiendo en estos días, que van a tener también que ver con tomar problemas de la guía para resolverlos y que vayamos viendo sobre esos ejemplos cómo se trabaja, digamos, con la dinámica de rotaciones. Bien, empecemos entonces con las generalidades del movimiento de rototraslación. Ya he mencionado en videos anteriores que el movimiento de un cuerpo, por más complejo que sea, siempre puede desacoplarse en dos partes. En una parte que es lo que se llama la traslación del cuerpo, es decir, cómo se traslada en el espacio, y la otra parte que es cómo rota, ¿bien?, alrededor de algún eje particular. Bien, en este caso tenemos un tiro oblicuo de un cuerpo, que ya no es más puntual, en este caso tiene forma de martillo, bien, es un martillo, cuyo centro de masa está ubicado en esta posición, y ese punto centro de masa, como ya hemos visto también antes, sigue una parábola, un movimiento parabólico, bien, que es característico del movimiento de los cuerpos en el campo gravitatorio de la Tierra. Bien, entonces, aunque el centro de masa es el único punto que describe una parábola bien prolija, el resto de los puntos del cuerpo se van a mover de manera compleja. Bien, depende cómo sea el estado de rotación del cuerpo o cuáles sean las condiciones iniciales del movimiento, ¿sí? En este caso, por cómo está graficado el martillo, claramente se ve que este martillo se arrojó estando agarrado desde su mango, ¿bien?, y se tiró para arriba. En ese caso se ve claramente que el centro de masa describe esta parábola bien linda y el resto de los puntos del martillo van a describir un círculo alrededor del centro de masa, ¿sí? Para graficar un poquito mejor eso, yo me tomé el trabajo de marcar primero el centro de masa, que es este punto negro que está acá, que se mueve según esa parábola, y también tomé el punto del extremo del mango, bien, para ir marcando cómo es o cómo se ve esa rotación alrededor del centro de masa, ¿sí? Fíjense que esta sería la situación que tomamos como inicial. En esta segunda posición el centro de masa avanzó en esa parábola y este punto del extremo del mango describió un pedacito de círculo girando alrededor del centro de masa. Bien, si seguimos el movimiento vamos a ver que cada vez se completa más ese círculo de ese punto particular. Si hubiéramos tomado cualquier otro punto sería un círculo de menor radio, bien, porque el mango, el extremo del mango es el punto que está más alejado del centro de masa. Cualquier otro punto del martillo también describiría un círculo, pero ese círculo sería de menor radio. Entonces, a medida que el martillo avanza en esa trayectoria parabólica que describe su centro de masa, el resto de los puntos del martillo describen una circunferencia alrededor del centro de masa. ¿Bien? Entonces, este ejemplo ayuda a visualizar un poquito el hecho de que el movimiento complejo de un cuerpo, por más complejo que sea, siempre se va a poder descomponer en una parte que tiene que ver con la traslación del cuerpo y otra parte que tiene que ver con su rotación alrededor de algún punto particular. Bien, en este caso, este cuerpo gira alrededor de su centro de masa, ¿sí? Acá lo hago un poquito más para limpiar un poco el dibujo. Repito el mismo análisis que hicimos recién, pero sacando la parábola y el martillo para que se vea cómo el puntito azul, que es el extremo del mango, va describiendo ese círculo alrededor del centro de masa a medida que el centro de masa avanza
sobre esa parábola. ¿Bien? Al sacar todo el dibujo del martillo se ve un poquito por ahí más limpio el hecho del cual estamos hablando, ¿sí? Entonces, la velocidad absoluta de cualquier punto del martillo, en este caso nosotros nos concentramos en el extremo del mango, pero podría haber sido cualquier otro, se puede expresar como ya vimos antes, esto es lo que vimos ya de movimiento relativo. Esta sería la velocidad absoluta del punto M. Esta vendría a ser la velocidad de arrastre del centro de masa, ¿bien? Porque todos los puntos de este martillo sabemos que se están moviendo alrededor del centro de masa. Es decir, que el centro de masa, digamos, arrastra a todos los demás puntos del martillo. Y este último término vendría a ser la velocidad relativa del punto M, que es en este caso el extremo del mango, respecto al centro de masa. ¿Bien? Entonces, por la ley de transformación de velocidades, podemos encontrar cuál es la velocidad, cuál es el vector velocidad absoluta del punto M de cualquier punto, digamos, de este martillo, ¿sí? Si hacemos la composición de velocidades, lo que podemos ver es que si sumamos la velocidad de arrastre más la velocidad relativa de ese punto M, vamos a tener cuál es el vector velocidad absoluta. Es decir, esto que está acá es exactamente lo mismo que está escrito en esta ecuación, pero hecho gráficamente, ¿sí? La velocidad relativa del punto M respecto al centro de masa, en este caso, como sabemos que este punto está describiendo este movimiento de rotación alrededor del centro de masa, entonces esa velocidad va a ser una especie de velocidad tangencial a esa trayectoria circular que realiza el punto M, en este caso alrededor del centro de masa. ¿Bien? Y como ya vimos en la parte de movimiento circular, una velocidad tangencial siempre se puede expresar como una velocidad angular por un vector posición. ¿Bien? Este vector posición en este caso sería el radio del círculo que está describiendo el punto M. Y el vector omega va a ser la velocidad angular que tiene el martillo a lo largo, digamos, de su movimiento, ¿sí? Para poder ver un poquito las direcciones de estos vectores, siempre recuerden hay que usar la regla de la mano derecha, porque para el producto vectorial nosotros siempre vamos a usar la convención de la regla de la mano derecha, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, yo acá marqué, digamos, cuáles son los vectores de los que estamos hablando. Este vector azul que está acá es la velocidad del centro de masa, que es tangencial a la parábola, ¿sí? Recuerden que la velocidad de un punto siempre es tangencial a la trayectoria que este punto describe. Y la velocidad del extremo del mango, me tapo el cartelito, es un vector que apunta tangencialmente al círculo que está describiendo ese punto alrededor del centro de masa. ¿Bien? Entonces, acá lo que hice fue dibujar un poco en perspectiva para poder ver las direcciones de los vectores. Tenemos el vector tangencial al círculo, que sería esta elipse que está dibujada en perspectiva. El vector posición de ese punto sería el radio de giro, es decir, el radio de ese círculo. Y entonces el vector omega va a ser un vector perpendicular al plano que determinan tanto el vector posición del punto como el vector velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, en este caso particular de este martillo que se está moviendo de esta manera, la velocidad angular, es decir, el vector omega, sería un vector que sale de la pantalla, ¿sí? O sea, nos apunta hacia nosotros. ¿Bien? Tomemos otro ejemplo ahora. En este caso tenemos el movimiento de una rueda, que puede ser de una bicicleta o de cualquier otro vehículo, sobre una superficie, ¿sí? Cuando una rueda realiza su movimiento de rotación sobre el piso, esta, además de estar rotando, se traslada, es decir, avanza. ¿Bien? Entonces, ese movimiento también se puede descomponer en una traslación y en una rotación. En este caso podemos, estoy haciendo esa descomposición en lo que es la rotación de la rueda alrededor de su eje, que pasa por el centro de masa, ¿bien? Con una cierta velocidad angular omega. Eso hace que los vectores velocidad de los puntos que están en el borde de la rueda tengan, estos dos puntos en particular tienen estos vectores. Cualquier otro punto siempre va a tener un vector de igual módulo que estos dos que están dibujados, pero apuntando en la dirección tangencial al círculo en ese punto del cual se trate. ¿Bien? Eso sería el movimiento de rotación pura de la rueda alrededor del eje
que pasa por su centro de masa. Ahora, si analizamos el movimiento de traslación pura, vamos a ver que si yo quiero que una rueda avance, tengo que trasladarla, y para eso todos los vectores velocidad de la rueda tienen que ser iguales. ¿Bien? Es decir, en este caso de traslación pura, la rueda se va a estar trasladando todos sus puntos con la misma velocidad, por lo tanto, eso es lo que llamamos traslación pura. Y en el caso de rotación pura, bueno, todos sus puntos van a estar rotando alrededor de un eje común, que en este caso es el centro de masa, y si componemos esos dos movimientos, obtenemos lo que se llama el movimiento de rotación más traslación, o bien, como dice el título de la filmina, movimiento de rototraslación. ¿Bien? Es decir, el movimiento de rototraslación es un movimiento combinado de una rotación pura con una traslación pura. ¿Bien? Una cosa interesante que se ve acá es que si uno suma todos estos vectores de velocidad de cada uno de los puntos de la rueda, que son velocidades instantáneas, ¿no es cierto?, con todas las velocidades del caso de traslación pura, por ejemplo, para este punto que está acá, que sería el punto que está apoyado sobre la superficie sobre la cual está avanzando esta rueda, tenemos la suma de un vector velocidad hacia la derecha y un vector exactamente igual, de igual módulo, pero hacia la izquierda. ¿Bien? Es decir, la traslación aporta a este punto una velocidad hacia la derecha y la rotación aporta al mismo punto una velocidad exactamente igual, pero de sentido contrario. Eso nos da como resultado que este punto, que está en contacto con la superficie, tiene una velocidad neta o absoluta igual a 0, ¿bien? Según la ley de transformaciones que vimos en la filmina anterior. Entonces, este punto instantáneamente está quieto respecto de la superficie, ¿sí? Y eso es lo que le permite a la rueda, en este caso, avanzar sin resbalar. ¿Bien? Si este punto tuviera una velocidad distinta de 0, entonces la rueda, además de ir avanzando, de ir trasladándose, también va a ir rotando, pero si esas velocidades de rotación y de traslación no son exactamente iguales, va a pasar que la rueda va a resbalar sobre el piso. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de rodadura sin deslizamiento, que ya vamos a entrar en el ejemplo, estamos pensando en que el punto de apoyo tiene una velocidad instantánea igual a 0. Es decir, podemos pensar que este punto está instantáneamente en reposo respecto de la superficie sobre la que se apoya la rueda. ¿Bien? A medida que nos alejamos de ese punto en dirección radial, ¿bien?, el centro de masa va a estar moviéndose con velocidad v, porque si se fijan, en el caso de rotación pura, el centro de masa está quieto, ese punto no está rotando, o es imposible que tenga velocidad tangencial porque está en el centro de giro, ¿bien? Pero en el movimiento de traslación tiene un vector velocidad determinado. Entonces la suma de este vector 0 de la rotación más este vector distinto de 0 de la traslación da como resultado el vector velocidad debido al movimiento de traslación. ¿Bien? Entonces el centro de masa de la rueda se va a estar moviendo con la velocidad de traslación, y si nos seguimos alejando a lo largo del diámetro, en este caso hacia arriba, vamos a ver que el punto del otro extremo de la rueda va a tener que tener necesariamente, para que se dé este tipo de movimiento, una velocidad que es el doble de la velocidad del centro de masa. ¿Sí? A medida que nos alejamos del radio, tenemos del punto de apoyo, tenemos velocidades que son cada vez mayores. ¿Sí? Y eso tiene que pasar para que exista este movimiento de rodadura sin deslizamiento. ¿Sí? Repito, si hubiera deslizamiento, es decir, si este punto no estuviera fijo, lo que estamos diciendo no necesariamente se cumple. ¿Sí? Entonces, a medida que nos alejamos del punto de apoyo, las partículas o los puntos de la rueda tienen velocidades cada vez mayores, de tal manera de que la rueda pueda ir avanzando con una combinación de un movimiento de traslación pura y un movimiento de rotación pura. ¿Sí? Como resultado vamos a tener un movimiento de rototraslación. ¿Bien? Y en particular de rodadura sin deslizamiento en este caso. Entonces, acá resumiendo un poquito lo que acabo de decir, el punto de apoyo, dado que se suma la velocidad de la rotación para un lado y la misma velocidad de la traslación para el otro, tiene velocidad instantánea respecto del suelo igual a 0. ¿Bien? Al conjunto de los vectores de velocidad de todos los puntos del cuerpo se los llama habitualmente campo de velocidades. ¿Bien?
Eso en el apunte ahí está mencionado en alguna parte, no recuerdo bien en qué sección, pero está mencionado lo que es el campo de velocidades. Lo pueden repasar de ahí, pero es simplemente lo que les estoy diciendo. ¿Bien? El conjunto de los vectores de velocidad de todas las partículas de un cuerpo que está realizando un movimiento de rototraslación se denomina el campo de velocidades de ese cuerpo, ¿sí? El punto que está apoyado sobre la superficie, que en este caso de rodadura sin deslizamiento tiene una velocidad instantánea igual a 0 respecto al piso, a veces se puede tomar como un eje instantáneo de rotación. Es decir, uno puede pensar que esta rueda, al combinar su movimiento de rotación con su movimiento de traslación, está realizando una rotación pura, ¿bien?, alrededor de este eje instantáneamente. Es decir, a medida que la rueda avanza, el punto de contacto va a ir cambiando, ¿bien? O sea, siempre va a haber un eje instantáneo de rotación distinto, pero uno puede analizar este tipo de movimiento como si fuera una rotación pura alrededor del eje que pasa por el punto de apoyo. ¿Bien? Esto lo digo porque después, cuando veamos también resolución de problemas, este hecho va a ser bastante útil en algunos casos particulares. ¿Bien? Entonces, el movimiento de rototraslación de un cuerpo cualquiera se puede pensar como una traslación del centro de masa más una rotación de los demás puntos del cuerpo alrededor del centro de masa, y si hay un punto del cuerpo que tiene velocidad instantánea igual a 0, entonces en algunos casos se puede pensar que el cuerpo está describiendo una rotación pura alrededor de ese punto que tiene velocidad 0. ¿Bien? Se tiene que cumplir esta condición para que uno pueda tomar un eje como eje de rotación pura instantáneo. Se tiene que cumplir la condición de que ese punto tiene que tener aceleración igual a 0. ¿Bien? Esto lo digo como paréntesis para tenerlo en cuenta en algunas situaciones. Entonces, a este movimiento que está graficado acá, siempre y cuando este punto que está apoyado sobre la superficie tenga velocidad igual a 0, lo vamos a llamar movimiento de rodadura sin deslizamiento, y va a aparecer en un montón de problemas de los que vamos a ir viendo en la materia. ¿Bien? Entonces, concentrémonos un poco en este tipo de movimiento de rodadura sin deslizamiento y analicemos el problema 7 de la guía 8, que es, no sé si lo han visto ya, pero es como si fuera un yo-yo. ¿Bien? En este caso tenemos un cilindro, según dice el enunciado del problema, sobre el cual se enrolla una cuerda y el extremo de esa cuerda se sujeta firmemente a algún lado, al techo, supongamos, o a nuestro dedo o a nuestra mano. ¿Bien? Este cilindro vamos a suponer que tiene masa m, ¿bien?, que es homogéneo, es decir, que su masa está homogéneamente distribuida en su volumen. Vamos a suponer que tiene un radio r conocido también, y obviamente el centro de masa del cilindro va a estar ubicado en su centro, ¿sí? Y el cilindro en particular se suelta desde el reposo, es decir, se le enrolla la cuerda, se sujeta la cuerda al techo, se lo mantiene en equilibrio y en algún momento se lo suelta y se lo deja moverse libremente, bajo la acción de la fuerza peso que va a actuar sobre su centro de masa, ya lo vamos a ver, y una fuerza de tensión que va a estar actuando sobre la cuerda. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a calcular acá, para que no nos pase lo que le pasa a este muchacho de la animación, es que vamos a calcular tanto la aceleración del centro de masa del cilindro como la tensión, la fuerza de tensión que está actuando sobre esa cuerda. ¿Bien? Entonces, en este caso estamos en presencia de un cuerpo que se mueve haciendo una composición de una rotación y de una traslación. ¿Bien? Lógicamente todos sabemos por intuición que si yo tengo configurado este cilindro de esta manera y lo dejo en libertad, este cilindro va a caer verticalmente, o sea, se va a acelerar verticalmente y además va a empezar a acelerarse angularmente, es decir, va a rotar por el hecho de que la cuerda lo está sosteniendo de un lado, ¿sí? Entonces vamos a tener una parte del movimiento que lo vamos a trabajar como una dinámica de traslación del punto centro de masa, y otra parte del movimiento que va a tener que ver con una dinámica de rotación de todos los puntos del cuerpo alrededor del centro de masa, ¿sí? Entonces vamos a tener que usar
las dos ecuaciones de la segunda ley de Newton, una para traslaciones y otra para rotaciones, que son estas que están acá en pantalla. ¿Bien? Esta parte, esta manera de expresar la segunda ley de Newton, que ya hemos visto en videos anteriores, en este tipo de problema no nos va a servir porque en general esta manera de escribir la segunda ley de Newton sirve cuando uno tiene problemas de choques o colisiones, o bien problemas en los que uno sabe que se conserva la cantidad de movimiento, ya sea lineal o angular. ¿Bien? Así que en este caso nos vamos a olvidar de esta manera de escribir la segunda ley de Newton y nos vamos a quedar simplemente con esta forma, ¿bien? Como que la fuerza neta es igual a m por a, que ya lo hemos usado, y que el torque neto, esto sería lo nuevo, digamos, se puede igualar al momento de inercia del cuerpo por su vector aceleración angular. ¿Bien? Recuérdense que cuando pasamos de dinámica traslacional a rotacional, lo que hacemos es tener en cuenta torques. Antes teníamos en cuenta fuerza solamente, ahora además tenemos en cuenta torques. Antes teníamos en cuenta solamente la masa de la partícula que estábamos estudiando, ahora vamos a tener en cuenta además cómo se distribuye la masa del cuerpo sobre algún eje particular de giro, y en vez de considerar la aceleración lineal, ahora vamos a considerar la aceleración angular, es decir, el hecho de que el cuerpo va a poder acelerarse rotacionalmente o angularmente. ¿Bien? Entonces vamos a hacer ahora una aplicación de estas dos leyes para empezar a ver cómo se aplican las cosas que hemos venido viendo en la teoría a un caso de análisis bien concreto. ¿Sí? Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre del cilindro, es decir, aislamos el cilindro de su entorno y pensamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cilindro, tenemos la fuerza peso, que consideramos que actúa siempre sobre su centro de masa, es decir, sobre el centro del cilindro, que es la fuerza mg hacia abajo, y ahora tenemos una cuerda que está tirando de este borde del cilindro, así que vamos a tener una fuerza de tensión también actuando en el extremo del cilindro hacia arriba. ¿Bien? Yo acá establecí un sistema de coordenadas. ¿Bien? Vamos a considerar que la dirección hacia abajo es la dirección y positiva, y para que este sistema de coordenadas respete la regla de la mano derecha, vamos a considerar que la dirección x positiva, que no la vamos a usar en este caso, porque el movimiento se da solamente en la dirección vertical, y en ese caso la dirección z positiva sería un vector que entra en la pantalla. ¿Bien? Es decir, la dirección z positiva apunta hacia adentro del monitor de la pantalla. ¿Bien? Entonces, este cilindro va a rotar de esta manera, como marca esta flecha que está acá. ¿Bien? Es decir que si usamos la regla de la mano derecha y tenemos esa velocidad angular que va a tener el cilindro, entonces la velocidad angular va a ser un vector que apunta hacia adentro de la pantalla, por lo tanto va a tener componente z positiva, y la aceleración angular también va a ser un vector que apunta hacia adentro de la pantalla. ¿Bien? Por lo tanto, siguiendo lo que nos dice la segunda ley de Newton, si tenemos un vector aceleración angular que apunta hacia adentro de la pantalla, entonces el torque neto también tiene que ser un vector que apunte hacia adentro de la pantalla, porque según esta ley esos dos vectores tienen que ser proporcionales entre sí, y el factor de proporción es cómo se distribuye la masa del cuerpo alrededor del eje de giro. ¿Bien? Entonces empecemos a analizar un poco más en detalle cómo aplicar estas ecuaciones para estudiar el movimiento. Primero, yo hago el análisis tomando el punto de referencia O, que es el extremo del cilindro, como eje instantáneo de rotación. Después vamos a hacer el análisis tomando el centro de masa como eje de rotación. ¿Bien? Que son dos posibilidades que tenemos. Recuerden que cuando consideramos torques o consideramos movimientos de rotación, siempre tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro punto de referencia para calcular torques, para calcular momentos de inercia o incluso cantidades de movimiento angular si hiciera falta. ¿Bien? Entonces, pensemos primero, como primera cosa, cómo es el análisis de este problema si tomamos como eje de giro, que va a ser un eje de giro instantáneo en este caso, el extremo del disco. Fíjense que pensemos en la situación de que tenemos este sistema armado, estamos sosteniendo el cilindro con la mano en reposo y de golpe lo soltamos. ¿Bien? De igual manera que pasaba con la rueda sobre una superficie horizontal,
este cuerpo va a empezar a describir un movimiento de rotación que puede pensarse como que es una rotación pura, instantánea, alrededor de este punto donde la cuerda deja de estar en contacto con el cilindro. ¿Bien? Entonces, si yo considero el eje que pasa por O, estoy considerando un eje instantáneo de rotación y vamos a pensar que todo este cuerpo está describiendo instantáneamente una rotación pura alrededor de ese eje que pasa por O. ¿Bien? Si hacemos eso, al torque neto vamos a tener que calcularlo respecto de este punto, ¿bien? Al momento de inercia también. Entonces, lo que hago acá es plantear o escribir, digamos, esta ecuación pensando en el punto O como punto de referencia para torques. Entonces, si me paro en este punto, las fuerzas que van a poder producir torques son todas las fuerzas que tengan brazo de momento, ¿sí? ¿Se acuerdan del video anterior? Entonces, esta fuerza de tensión está actuando directamente sobre el punto O, por lo tanto, esta fuerza respecto a este punto no está produciendo ningún torque. Su torque es cero, por lo tanto no va a estar involucrado en esta expresión. ¿Bien? El único torque que va a estar involucrado en esta ecuación, si tomamos este punto de referencia, es el torque de la fuerza peso, porque esta fuerza está actuando con este brazo de momento que tiene un largo igual al radio del cilindro, ¿sí? Entonces, fíjense que esta fuerza es perpendicular al radio, en este caso, que separa el punto de aplicación de la fuerza, que es el centro de masa, y el eje instantáneo de giro. Entonces, como son perpendiculares estos dos vectores, el torque se calcula directamente como el producto de los módulos de ambas cosas, del peso, es decir, mg, y del radio, que es r, ¿sí? Entonces, el torque neto, si yo me paro en este punto, va a ser el torque de la fuerza peso, que es mg por r simplemente. ¿Bien? Del otro lado de la ecuación tenemos el momento de inercia respecto al eje de giro que pasa por O. ¿Bien? Vamos a tener que ver cómo calcular ese momento de inercia en el paso que sigue. Y acá vamos a tener la componente de la aceleración angular. ¿Bien? Entonces, la otra opción que tenemos es tomar, como dije recién, como punto de referencia para torques el centro de masa, ¿sí? En ese caso, la ecuación de torques queda de esta manera, porque si yo me paro en este punto centro de masa como referencia, la única fuerza que produce torque respecto a él es la tensión. En este caso el peso es el que no produce torque porque tiene un brazo de momento igual a cero. ¿Bien? La tensión pasa lo mismo que pasaba antes. Ahora actúa con un brazo de momento que es igual a R, ¿bien? Respecto a este punto. Por lo tanto, si tomamos como punto de referencia o punto por el cual pasa el eje de giro, digamos, al centro de masa, el torque neto nos va a quedar el módulo de la tensión por el radio, ¿sí? Que es T por R, como dice acá la expresión referida al centro de masa. Y del otro lado vamos a tener el momento de inercia respecto al centro de masa, porque ahora estamos considerando la rotación de este cuerpo alrededor de su centro de masa, y la aceleración angular. ¿Bien? Sigamos con tomando como referencia el punto O. Después vamos a pasar al análisis del caso de tomar como referencia el centro de masa. ¿Bien? Quería mostrar los dos para que tengan la comparación de cómo se escribe la segunda ley de Newton para torques, tomando dos puntos de referencia distintos. ¿Bien? Fíjense que son bastante distintas estas ecuaciones porque los torques son otros, según qué punto tome. ¿Bien? Entonces volvamos al punto de referencia que pasa del eje que pasa por O. ¿Bien? En ese caso, mg por r va a quedar igual, esto ya está expresado. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, cómo es el momento de inercia de este cuerpo, suponiendo que está realizando una rotación pura alrededor del eje que pasa por O, que es un eje paralelo al eje que pasa por su centro de masa. Bien, por lo tanto, vamos a usar Steiner para corregir el momento de inercia que nos da la tabla de momento de inercia para un cilindro que está girando por un eje que pasa por su centro de masa. Vamos a tener que corregirlo porque ahora está girando respecto a un eje que pasa por O y es paralelo al que pasa por el centro de masa. ¿Bien? Entonces, esto que está acá sería la expresión del momento de inercia de un cilindro que rota alrededor del eje que pasa por su centro de masa, y esto que se suma acá es el término de corrección debido al teorema de Steiner. ¿Bien? Acuérdense que el teorema de Steiner nos relaciona el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje particular con un eje paralelo a ese,
y la manera de corregir el momento de inercia es sumar un término que es la masa del cuerpo por cuál es la distancia de separación entre esos ejes elevada al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que está acá. Entonces, todo esto que está entre paréntesis es el momento de inercia del cilindro respecto a un eje de giro que pasa por O, es decir, por el extremo, por el borde del cilindro. Y esto que está acá es la aceleración angular expresada en términos de la aceleración lineal que va a tener el centro de masa. ¿Bien? Acá se da la particularidad de que el movimiento de rotación de este cilindro va a estar acoplado a su movimiento de traslación. Es decir, a medida que este cilindro se traslada para abajo, necesariamente tiene que rotar porque la cuerda lo está obligando a hacer eso. La cuerda lo obliga a que si se va para abajo, tiene que trasladarse y rotar al mismo tiempo y proporcionalmente. ¿Bien? Entonces, cuando se da esa condición, que es lo que llamamos rodadura sin deslizamiento, en este caso tenemos un yo-yo vertical, pero lo mismo pasa en el caso de la rueda que veíamos antes sobre una superficie horizontal. Siempre que tenemos la condición de rodadura sin deslizamiento, vamos a poder relacionar la aceleración angular con la aceleración lineal del centro de masa y el radio de giro. ¿Bien? Entonces, esto acá yo pongo que la aceleración del centro de masa es tangencial respecto a O. Fíjense que esta aceleración que va a tener este punto, que es un vector que apunta como el peso, ¿bien? En la misma dirección que el peso, pensado como que este cuerpo está rotando alrededor de este eje instantáneamente, la aceleración que va a tener este punto hacia abajo se puede pensar como una aceleración tangencial respecto a este punto. ¿Bien? Entonces, siempre que exista esa situación en la que el movimiento de rotación está acoplado al movimiento de traslación, entonces vamos a poder usar esta relación entre la aceleración angular y la aceleración lineal de algún punto particular. En este caso es el centro de masa. ¿Bien? Entonces, de la ecuación de la segunda ley de Newton llegamos a esta expresión que está acá, que nos relaciona los torques con la distribución de masa del cilindro alrededor del eje que pasa por O y su aceleración, la aceleración lineal del centro de masa. ¿Bien? Acá, bueno, hay varias cosas que se simplifican. En primer lugar, las masas están en todos lados, por lo tanto se van. Los radios, fíjense que acá, si yo paso este radio dividiendo por acá, me queda r cuadrado, y acá dentro del paréntesis también tenemos r cuadrados, por lo tanto los radios también se van. Y entonces acá dentro de este paréntesis nos queda un medio más 1. ¿Bien? Eso nos da 3 medios. Y acá nos queda simplemente la aceleración del centro de masa y acá la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, vamos a llegar, si hacen la cuentita, a esa expresión que está ahí abajo, que es la aceleración que va a tener el punto centro de masa. ¿Bien? Es decir, el cilindro se va a estar acelerando, o sea, su centro de masa se va a estar acelerando verticalmente hacia abajo con un módulo 2/3 de la aceleración de la gravedad. ¿Bien? Pensemos en el caso en que este cilindro no estuviera colgado, sino que estuviera libre, y yo lo suelto, el cilindro se va a acelerar hacia abajo, todos sus puntos se van a acelerar hacia abajo con una aceleración igual a g. ¿Bien? O sea, ese cilindro va a caer libremente con la aceleración de la gravedad. Ahora no pasa eso porque la cuerda está ejerciendo una fuerza hacia arriba, es decir que de alguna manera lo frena, o por lo menos no lo deja caerse libremente. ¿Bien? Entonces la aceleración con la que se va a caer el punto centro de masa va a ser menor a g en este caso. ¿Bien? Se va a acelerar con una aceleración menor a la que tendría en el caso de una caída libre. ¿Bien? ¿Cuánto menor? Y bueno, 2/3 de ese valor, de g. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con el movimiento de rotación? O sea, ¿cuánto se van a acelerar angularmente este cuerpo? Y bueno, ya tenemos la relación entre la aceleración angular y la aceleración lineal, que es a través del radio. Por lo tanto, la aceleración angular va a ser 2/3 de g dividido por el radio de giro, que es directamente el radio del cilindro. ¿Bien? Entonces, de esta manera, aplicando solamente hasta ahora la ecuación de torques, fíjense, tomando como referencia el punto O, llegamos directamente al resultado de cómo se va a mover este cuerpo. Este cuerpo se va a acelerar hacia abajo con una aceleración 2/3 de g, su centro de masa, ¿bien? Y todo el cuerpo va a realizar un movimiento de rotación acelerado alrededor del centro de masa con una aceleración angular 2/3 de g
dividido r. ¿Bien? Cuanto más grande sea el cilindro, menor va a ser la aceleración angular. ¿Bien? O sea, cuanto mayor radio tenga este cilindro, más le va a costar acelerarse angularmente. ¿Bien? Pero, de todas maneras, independientemente del radio, el centro de masa de ese cilindro se va a acelerar hacia abajo con una aceleración 2/3 de g. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si tomamos como referencia el punto centro de masa? Bueno, acá ya teníamos la expresión de la segunda ley de Newton escrita pensando en una rotación alrededor del centro de masa. Teníamos el torque de la fuerza de tensión en ese caso, que es la única que ejerce torque respecto a este punto, ¿bien? Que es T por R, y del otro lado vamos a tener ahora el momento de inercia de este cuerpo girando alrededor de su centro de masa, es decir, momento de inercia respecto al centro de masa, y acá tenemos la aceleración angular. ¿Bien? El momento de inercia de un cilindro respecto a un eje que pasa por su eje es el que teníamos acá sin corregir. ¿Bien? Es m por r cuadrado sobre 2, es decir, lo que pongo acá. ¿Bien? Este es el momento de inercia del cilindro respecto a un eje que pasa por el eje del cilindro y pasa por el centro de masa del cilindro. ¿Bien? Y la aceleración angular, de nuevo, esto sigue pasando, está acoplada con la aceleración lineal, y ese acople nos da como resultado esta relación, que la aceleración angular es la aceleración lineal del centro de masa dividido el radio del cilindro. ¿Bien? Entonces, de esta manera podemos despejar cuál es la fuerza de tensión, que fíjense que es una de las cosas que nos pide el enunciado de este problema. ¿Bien? Entonces, la tensión está dada por esta expresión que está acá. Ahora, del análisis que hicimos antes, ya tenemos cuánto vale la aceleración del centro de masa, o sea que podríamos directamente calcular el valor de la tensión. Y lo que yo quiero mostrar acá es que, ya sea haciéndolo de esta manera o haciéndolo de esta manera, el resultado que se obtiene para las aceleraciones del cilindro es el mismo. ¿Bien? Entonces, si a esta ecuación para t yo la introduzco en la segunda ley de Newton, ¿bien? La segunda ley de Newton para traslaciones, digamos, el centro de masa es un punto que se traslada, por lo tanto yo puedo escribir la segunda ley para traslaciones para ese punto, ¿bien? Que va a ser igual a la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Que son la tensión hacia arriba y el peso para abajo. Eso me da mg menos t según el sistema de referencia que estamos usando, y del lado derecho vamos a tener la masa del cilindro por la aceleración de su centro de masa. ¿Bien? Entonces, si a esta expresión para la tensión que sale de la ecuación de torques la metemos en la ecuación para traslaciones, entonces vamos a poder obtener cuál es la aceleración lineal del centro de masa, o bien, como ya conocemos la relación entre la aceleración lineal y la aceleración angular, también vamos a poder obtener la aceleración angular de la misma manera que hicimos acá. ¿Bien? Entonces, haciendo esa cuenta, les pido que lo verifiquen a esto como ejercicio. Se obtiene exactamente lo mismo. Se obtiene que la aceleración lineal del centro de masa es 2/3 de g, y que la aceleración angular, porque la relación sigue siendo la misma, es 2/3 de g dividido r. ¿Bien? Entonces ahí hago énfasis en que los dos resultados coinciden, ya sea tomando como punto de referencia el punto O bien el punto centro de masa. ¿Sí? Acá hago una animación que hice para este video de cómo se movería ese cilindro. Para eso, bueno, lo dejo caer desde una cierta altura que vamos a llamar 0, ¿bien? Y el centro de masa se va a mover aceleradamente hacia abajo con una aceleración 2/3 de g, y además angularmente el cilindro se va a estar acelerando con una aceleración angular 2g sobre 3r. ¿Bien? Acá estoy poniendo las direcciones de los vectores como para que después lo puedan hacer bien el análisis tranquilos de cómo apuntan en el espacio estos vectores. Y tanto la aceleración lineal del centro de masa como la aceleración angular del movimiento del cilindro alrededor del centro de masa nos permiten estudiar, para hacer el vínculo, la cinemática de este movimiento. ¿Sí? Entonces, a partir de las aceleraciones, como ya hemos visto antes, podemos obtener tanto las velocidades del centro de masa o la velocidad angular del cuerpo, como también sus posiciones, la posición del centro de masa en función del tiempo y el desplazamiento angular, digamos, del cuerpo alrededor del centro de masa. ¿Bien? Acá, bueno, yo lo puse completo para que después lo vean ustedes más tranquilos, cuáles son las direcciones de estos vectores.
Y bueno, para pasar de la aceleración a la velocidad o de la velocidad a la posición, lo único que hay que hacer, como ya sabemos, es hacer una integral. ¿Bien? Entonces, eso vale tanto para el movimiento lineal como para el movimiento angular. ¿Bien? Como última cosa, les dejo un ejercicio para que practiquen con la aplicación de estas ecuaciones. Y el ejercicio consiste en encontrar cuál es la aceleración del centro de masa y el módulo de la fuerza de fricción estática para un cilindro similar al que veníamos trabajando recién, que tiene radio R y masa M, que suponemos conocidos, y que se intenta mover sobre una superficie horizontal mediante la aplicación de una fuerza F aplicada sobre el extremo superior del cilindro. Vamos a suponer que también conocemos esa fuerza, o sea que todo lo que vamos a obtener van a ser expresiones en términos de el módulo de la fuerza, la masa, el radio, etc. Y como ayuda les dejo que para poder resolver más fácilmente este problema conviene calcular los torques respecto al centro de masa. ¿Bien? Algunas cosas a tener en cuenta acá es que, en primer lugar, para que exista la condición de rodadura sin deslizamiento, necesariamente tiene que haber una fuerza de fricción. ¿Bien? Porque si no hubiera fricción, entonces este cilindro, cuando yo lo tiro con esta fuerza, va a empezar a trasladarse, pero sin rotar inicialmente, aunque bueno, va a adquirir cierto movimiento de rotación, porque esta fuerza produce un torque respecto al centro de masa. ¿Bien? Pero para que haya un acople, como veníamos viendo recién en el yo-yo, o en el caso de la rueda de la bicicleta de antes, para que esté acoplado el movimiento de rotación con el movimiento de traslación, tiene que haber una fuerza de fricción capaz de producir ese acople, digamos. ¿Bien? Entonces, en ese caso, si no hay un acople entre el movimiento de traslación y el movimiento de rotación, no vamos a poder usar la condición o la relación entre la aceleración angular y la aceleración lineal que veníamos usando recién. ¿Bien? Esta relación solamente se puede usar en el caso de rodadura sin deslizamiento, y para que eso pase tiene que haber una fuerza de fricción. ¿Sí? Acá yo les pongo como ejercicio que calculemos el módulo de esa fuerza de fricción para simplemente agarrar práctica con el manejo de las ecuaciones y de todos estos conceptos. ¿Sí? Algunas cosas más a tener en cuenta acá es que es una cosa importante que vamos a repetir y vamos a volver a ver cuando veamos todo lo que tiene que ver con energía de un cuerpo con movimiento de rotación, es que esta fuerza de rozamiento, al contrario de lo que uno está acostumbrado a ver, no hace que se pierda energía. O sea, es una fuerza, como ya sabemos, no conservativa, la fuerza de rozamiento, pero en este caso está proveyendo un torque que contribuye al movimiento de rotación de la rueda. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cuando veamos toda la parte de energía de rotaciones, que en este caso el trabajo que produce la fuerza de rozamiento va a ser considerado, se puede considerar cero. ¿Bien? O sea, esta fuerza de rozamiento no hace que se pierda energía en este caso, pero eso lo dejamos para más adelante. Yo simplemente lo quería mencionar para que lo tengan en cuenta, que en este caso la fuerza de rozamiento contribuye, digamos, al movimiento de este cuerpo. ¿Sí? Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que esta fuerza de fricción, cuando hay rodadura sin deslizamiento, es una fricción estática. ¿Por qué? Porque el punto de apoyo no desliza sobre la superficie. ¿Bien? Entonces se considera una fricción estática. ¿Sí? El módulo de esa fuerza, que ustedes lo van a calcular en este ejercicio, va a estar comprendido entre un valor 0 y el valor máximo que puede tener la fuerza de rozamiento estática, que es mu estático por la normal. ¿Sí? Entonces hay que ver, esto se lo dejo como elemento de contrastación para ver si lo resuelven bien al problema. Lo que tienen que obtener es un valor para la fuerza de rozamiento que tiene que estar comprendido entre estos dos valores. ¿Sí? Acá yo no les estoy dando un valor del coeficiente de rozamiento, ¿bien? Pero bueno, no importa, se los dejo como dato. ¿Sí? Cuando hay rodadura sin deslizamiento, la fuerza de fricción es un valor que está comprendido entre 0 y mu estático por la normal, y para poder saber cuánto está valiendo en un caso particular, y bueno, hay que hacer la cuenta y ver cuánto vale. ¿Sí? A priori uno no puede saber en qué valor se está posicionando
el módulo de la fuerza de rozamiento. Entonces, con esto terminamos y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser tratar también sobre algún problema de la guía de problemas de rotaciones. Nos vemos la próxima.